En la Biblia encontramos muchas parábolas, no vamos a hablar de todas ellas, pero sí vamos a mencionar algunas de ellas. La parábola es un método de enseñanza bastante antiguo. Los maestros en el pueblo de Israel siempre usaban, era un método muy frecuente y muy usual, usar parábolas para dar una enseñanza desde hace algunos milenios, desde muy antiguo. Tenemos en el libro de Jueces, en el capítulo 9, del verso 8 al 15, una de esas parábolas que se encuentran en el Antiguo Testamento. No es la única, hay varias, pero solamente voy a mencionar esta. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Esta es una parábola que se dio en la antigüedad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue la razón de dar esta parábola? ¿Es una historia real o es una historia ficticia? Es una historia ficticia, porque los árboles no hablan y digamos fueron los árboles para elegir un rey. ¿Qué enseñanza encontramos aquí? ¿Y por qué se dio esta parábola? Piensen un momento, ¿cuál fue la razón? Fueron a la vid para decirle: queremos que tú reines, tú la reina sobre todos los árboles, pero la vid no quiso. Fueron con la higuera y dijo: pues ¿cómo voy a dejar yo de dar higos? ¿Cómo dejar mi dulzura y todo para ir a gobernar sobre ustedes? Entonces no quiso. Pero entonces fueron con la zarza que no tenía fruto, la zarza que solamente tenía espinas, y le dijeron: reina tú sobre nosotros. Y ella aceptó gustosa: así como no, reino sobre ustedes, y si no me eligen, así les va a ir. Va a salir fuego de mí y voy a devorar todos los cedros del Líbano. ¿Hay alguna enseñanza? Bueno, muchas ocasiones, en esta ocasión, la enseñanza era que en muchas ocasiones se elige a una persona sin aptitudes, sin fruto alguno, para que gobierne sobre un conjunto, en todo caso, de personas. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel, que eligieron por rey al que menos deberían de haber elegido por rey para que gobernara sobre ellos, porque no tenía ningún mérito, ninguna aptitud, no tenía sabiduría, no tenía lo apropiado, las cualidades y talentos que debería de tener una persona para ser un líder dentro del pueblo de Israel. Pero lo eligieron a él sencillamente, como quizás en muchas ocasiones en los gobiernos se elige no al más apto, no al capacitado, no al que tiene más talentos para gobernar, sino al que es amigo quizás de otro amigo, y entonces lo eligen solamente por amistad o sencillamente porque les cayó bien, pero no por la actitud. Entonces aquí esta parábola nos muestra que pues la zarza, ¿verdad?, no tenía fruto, no tenía nada que hacer, no tenía una meta en la vida propiamente, no tenía una misión, mientras que la vid y la higuera tenían una misión, algo que iban a desarrollar porque Dios las habría creado para hacer y cumplir esa misión. Sin embargo, la zarza no tenía nada, así que pues si no tengo nada que hacer, sí, gobierno sobre ustedes, y con mano dura, ¿verdad?, porque si no me eligen, así les va a ir también, ¿verdad? O sea, ahí está mostrando que salga fuego de la zarza y consuma todos los cedros del Líbano, así les va a ir propiamente. Bien, cuando Jesucristo estuvo en la tierra y se agolpaban las multitudes de personas para escucharle, él en una ocasión se metió en una embarcación a la orilla del mar, del lago, y la multitud estaba a la orilla para escucharle.
Y nos dice la Biblia en Mateo 13:2, grandes multitudes se juntaron a Jesús, y entrando él en una barca, se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas, les dio mucha enseñanza por parábolas. Jesucristo, su forma de enseñar era por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia de un hecho imaginario y ficticio que se usa para transmitir una enseñanza y que ésta pueda ser recordada por mucho tiempo, porque es una historia que se graba fácilmente. Entonces, no fácilmente se olvida la enseñanza que hay a través de esta historia que se inventa. No es una historia real. Esto es muy importante para entender las parábolas de la Biblia. Entonces es una historia de algo imaginario, algo inventado, pero que tiene como finalidad una enseñanza para que sea fácilmente recordada esta enseñanza por la historia. Una parábola tiene una doble finalidad dentro de la Escritura y por eso las usó Jesucristo. No solo enseña una verdad espiritual, sino que al mismo tiempo oculta esa verdad espiritual para quienes no tienen la actitud de aprender, sino solamente de criticar, como eran los que seguían a Jesucristo, no para aprender de sus enseñanzas, sino para criticarle. Entonces, por eso Jesucristo les hablaba por parábola, para que aquellos que verdaderamente tenían deseos de aprender, podían captar la enseñanza, podían aprender, pero aquellos que solamente buscaban a Jesucristo para ver en qué falla lo encontraban para criticarlo, para ellos esa verdad espiritual estaba totalmente oculta. Jesucristo habló varias parábolas. En total tenemos en el Nuevo Testamento que Él mencionó 30 parábolas. Dentro de ellas tenemos las primeras 12 parábolas. Hay 12 parábolas que están relacionadas sobre el reino de Dios. El sembrador, la cizaña, la semilla que crece invisible, la semilla de mostaza, la perla de gran precio, la levadura, el tesoro escondido. Todas estas son historias que Jesucristo mencionó, pero con una enseñanza acerca del reino de Dios. Los dos hijos, la red, el buen pastor, el mayordomo, la parra de uvas. En total tenemos estas 12 parábolas acerca del reino de Dios, que están relacionadas con este tema. Para Jesucristo enseñar acerca del reino de Dios, mencionó a 12 parábolas. También tenemos 9 parábolas sobre las acciones humanas. Jesucristo quería también dar enseñanza sobre las acciones de los seres humanos. Y tenemos 9 parábolas sobre este tema. Los dos deudores, el buen samaritano, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el rico insensato, los talentos, el constructor de la torre, el amigo que pide pan, la viuda y el juez injusto. Es muy importante nuevamente recalcar que una parábola no es un evento real, es una historia ficticia, irreal, que no es real, que no es verdadera, sino es inventada con el fin de dar una enseñanza. Y esto es muy importante, sobre todo en la parábola del rico y Lázaro, porque cuando muchos hablan de esta parábola del rico y Lázaro, suponen que Cristo está enseñando acerca del purgatorio y se basan en esta parábola, cuando esta parábola no es algo real de lo que está narrando la historia, es ficticia y tiene su objetivo totalmente diferente. No es para fijar una enseñanza, una doctrina que Cristo quería fijar, sino era para una enseñanza totalmente diferente. En otra ocasión podemos quizás hablar más al respecto. Tenemos también 5 parábolas sobre el tema de la gracia de Dios y la respuesta humana a la gracia de Dios.
Dentro de ellas está la historia, la parábola, los labradores de la viña, la higuera estéril, los invitados a las bodas, que ya en una ocasión hablamos de ella, de esta historia, esta parábola, los trabajadores de igual pago, los siervos y el regreso del amo. Aquí tenemos estas 5 parábolas acerca de la gracia de Dios y cómo responde el ser humano a la gracia de Dios. Por último, tenemos 4 parábolas sobre la misericordia de Dios. 4 parábolas que Jesucristo, con las cuales enseñó acerca de la misericordia de Dios: la oveja extraviada, la dracma perdida, el hijo pródigo, el publicano y el fariseo. Entonces son las parábolas acerca de la misericordia de Dios. Hoy solamente vamos a tratar un poquito sobre la oveja extraviada y la dracma perdida. 2 parábolas que se encuentran naturalmente escritas en Lucas 15 del verso 3 al verso 10. Y vamos a comenzar a leer la primera parábola. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Un pastor que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde, no está en el rebaño, entonces él abandona las 99 que están en el campo y va tras la oveja que está perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndole: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ya arrepentimiento. Aquí tenemos una parábola acerca de la misericordia de Dios, la oveja perdida. Sobre esta parábola que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, ¿creen ustedes que esta historia es real o es ficticia? Siendo una parábola, es una historia ficticia, es una historia inventada. No es que Jesucristo estaba viendo un pastor que tenía 100 ovejas, no. Él inventó, fue de su creación esta historia. ¿Sucedió realmente esto? No está narrando algo histórico Jesucristo. ¿Los personajes existieron? No, son personajes de una historia que Él está para dar una enseñanza. ¿Qué propósito tiene esta parábola? La oveja perdida. Se perdió la oveja y va el pastor a buscarla. ¿Hay alguna enseñanza de Jesucristo de la misericordia de Dios? Piensen ustedes qué podría ser la enseñanza. Porque Cristo enseñó a través de estas parábolas, de aquellos que querían aprender acerca del reino de Dios, acerca del evangelio que traía Jesucristo, las buenas nuevas, les está enseñando a través de parábolas. Hagan de cuenta que nosotros estamos a la orilla de la playa, ¿verdad? Y Jesucristo está diciendo esta parábola y nos dice, bueno, así sucedió con este pastor que tenía 100 ovejas, se le perdió una y fue a buscarla y la encuentra y la trae. ¿Sacamos alguna enseñanza de esta parábola? ¿Jesucristo la dio con el objeto de sacar alguna enseñanza o sencillamente es una historia que no tenía, nomás para entretener a las personas? Entonces, de seguro tenía una enseñanza. ¿Es más fácil recordarla? Sí, es más fácil recordar, ¿verdad? La oveja perdida, sí, el pastor que tenía 100 y se le perdió una y fue a buscarla y dejó las 99. Pero ¿qué es lo más importante, qué es lo más sobresaliente de esta historia? ¿Qué es lo más relevante, lo más sobresaliente? Las 99 ovejas es lo más importante, la oveja perdida, o el gozo del pastor cuando encuentra a la oveja perdida, que entonces la lleva en sus hombros y reúne a los amigos y se regocija porque la oveja perdida nuevamente la ha encontrado. Ese es lo más relevante, ese es el punto central, el objetivo, mostrar el gozo grande de Dios cuando una persona alejada de Él, extraviada de su rebaño, nuevamente Cristo va en busca de esa oveja. ¿Por qué? Porque pues una oveja tiene un precio. ¿No creen que una oveja vale?
Si un pastor tiene 99 y se le pierde una, ¿cómo la va a perder, verdad? Una oveja. No sé ahorita cuál sea el precio de una oveja, pero digamos, ha de costar algo una oveja. Entonces, tiene un valor para él y va y la busca y olvida las 99 allí, de alguna manera las deja protegidas y va a buscar a la oveja perdida. Y una vez que la haya, se llena de regocijo, la trae en hombros y nuevamente regresa con ella. Y la enseñanza es: así hay grande gozo en los cielos por un pecador, es decir, una persona que está alejada de Dios, cuando nuevamente regresa al rebaño, regresa a tener una relación con Dios y Jesucristo lo trae en hombro y se regocija grandemente. Hay grande regocijo en los cielos. ¿Qué diríamos de la dracma perdida? La dracma perdida es lo que continuamos leyendo en Lucas 15, 3 al 10. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vean que es una historia común y sencilla. Es una historia tan sencilla de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una. Necesitamos un poquito quizás ahondar en las costumbres de esa época, que probablemente por esto Jesucristo mencionó esta historia, esta parábola acerca de esta mujer, porque la dracma era una moneda que no tenía mucho valor. Primero presentó la oveja perdida, que tenía mucho valor, la oveja para el pastor. Ahora la dracma es una moneda, como digamos, decir 10 pesos actualmente. Se le perdió una moneda de 10 pesos, ¿verdad? Entonces, pues la busca, ¿verdad? Pero no le digo, pues ahí, después la hallaré. Es decir, no vale mucho la pena dedicar mucho tiempo para encontrar esa moneda de 10 pesos. Más o menos es la equivalencia. Entonces, pero en esa época es muy probable que Jesucristo mencionó esto por algo más importante. En primer lugar, debemos de ver, y nos dice el Evangelio, que prende una luz y barre la casa. ¿Cuál era la razón? Porque en esa época las casas no tenían ventanas, solamente había una puerta pequeña. Entonces la casa estaba oscura. Por eso es que, como no tenía ventanas y no había luz eléctrica, tuvo que encender una lámpara y andar buscando a ver dónde se le había metido, se le había caído, ¿verdad? Esa dracma, esa moneda. No era de mucho valor para el común de la gente. Para ella tenía mucho valor, a pesar de que intrínsecamente no tenía mucho valor. Sin embargo, ella, y después de buscarla con la lámpara, no la encuentra. Dice: a lo mejor la pasé desapercibida. Agarra la escoba y comienza a barrer, así para decir en un momento dado, a ver si suena por aquí, que la pueda encontrar, ya que con mis ojos no la he podido ver. A lo mejor, y quizás la metió debajo de algunos muebles, sacando todo, a ver si estaba ahí la dracma que se le había perdido. Pero también había una costumbre en esa época, que cuando una novia se comprometía, en lugar de darle un anillo de compromiso, le daban un collar de 10 monedas. Y esas monedas ocasionalmente eran un collar. A veces lo usaban en la cabeza, a veces lo usaban como un collar, luciendo. Entonces, cuando alguien veía a una muchacha que traía ese collar, o traía aquí 10 monedas, todo el mundo sabía que ya estaba comprometida para casarse. Era un compromiso ya para el novio, le había dado, digamos, eso como una prenda, como hoy día el anillo de compromiso. ¿Y qué sucedería si el anillo de compromiso lo perdiera la novia? ¿Qué pensaría el novio? Si es ahorita que, digamos, no puede cuidar ni siquiera esto, ¿qué será de cuando nos casemos y el cuidado de la casa, verdad? Pues ¿a dónde vamos a ir? Entonces la mujer estaba muy preocupada.